Bien, entonces este será un ejemplo de cómo poder realizar una tabla hash o cómo implementarlo de una manera simple. Así que lo vamos a trabajar de esta forma, como una Java Application, y vamos a llamar al proyecto ejemplo hash. Vamos a dejar una clase main que va a servir para hacer las pruebas de nuestra tabla hash. Pues como lo platicamos en clase, basta con utilizar un arreglo simple para almacenar la información de una tabla hash. Ok, ¿qué es lo que vamos a almacenar? Pues vamos a hacer dos ejemplos bien rápidos. Uno va a estar asociado a almacenar objetos de tipo catedrático, y el otro será de tipo alumno para poder ver dos casos completamente diferentes, pero para tener información o elementos que nos sirvan para poder realizar este ejemplo, pues vamos a crearle algunos parámetros. En el caso de los catedráticos, pues tenemos un identificador que se conoce como número de catedrático. Catedrático es un número correlativo. Actualmente no sé por dónde estará, sí, tal vez en 13,000 catedráticos aproximadamente, no estoy muy seguro, pero eso es lo que vamos a utilizar como referencia. Además de eso, pues vamos a guardar el nombre del catedrático en esta estructura de datos, que las clases pues también se convierten en una estructura de datos. Bueno, complementemos entonces esto. Vamos a utilizar el generador de código para hacerlo más rápido, agregando el constructor para que pueda recibir los dos parámetros. Una vez que los objetos se van creando, le vamos a generar también sus accesos, cosas que son necesarias en toda clase. Así que por lo menos esta información es la básica para poder llegar a manejar los datos de un catedrático. Ahora, adicional a esto, pues voy a agregar una propiedad adicional que sería en este caso eh, para manejar el tamaño que va a tener la tabla, porque van a ver ustedes más adelante cómo es que esto nos va a llegar a ser de mucha utilidad, porque hace que nuestra información sea más fácil de utilizar por la forma como lo vamos a implementar. Así que el tamaño de la tabla en el cual se van a almacenar los elementos lo voy a dejar en una variable estática, porque es una variable común para todos los objetos, y lo vamos a nombrar como el tamaño, que sería el tamaño que va a tener el arreglo. ¿Ok? Perdón, esto va al revés, public static de tipo entero. Ok, listo. Poco a poco vamos a ir viendo cómo es que esta información nos va siendo muy útil. Luego, regresamos entonces a la clase de ejemplo, porque ya podemos incorporar un nuevo arreglo. El arreglo pues vendrá a ser la estructura que vamos a utilizar para poder almacenar nuestros datos de tipo catedrático. Así que vamos a agregar el arreglo que sería de esta manera. La variable la voy a nombrar como arreglo cat, y le vamos a asignar su respectivo espacio de memoria. Lo único es de que no sabemos de qué tamaño va a ser de momento este arreglo, porque no hemos hecho la definición sobre el uso que le vamos a dar. Entonces, de momento se me ocurre que lo utilicemos para almacenar el listado de catedráticos de ingeniería de la sede de Boca del Monte. Tomando en cuenta únicamente los del día sábado, no sé si resultaremos ser unos aproximadamente 20 catedráticos. Vamos a tomar eso como un supuesto. Así que utilizaremos entonces un número de
arreglo superior a ello, derivado de lo que habíamos platicado en la clase, que eso nos proporcionará eh, una menor probabilidad de que existan colisiones para almacenar información. En este caso, pues yo he decidido que el tamaño de ese arreglo sea de tamaño 35. Muy bien. El tamaño del arreglo, como les dije, lo vamos a dejar almacenado en la propiedad tamaño, que va a estar dentro de la clase catedrático, pero es estática y por lo tanto es una variable común para todos los objetos que vamos a crear. Así que a la clase catedrático, en su propiedad tamaño, le voy a asignar el valor de 35. Y este es el valor que me va a servir para realizar la operación de definición del tamaño. Solamente aquí hay un error. Me parece que no logramos alcanzar la clase. Aquí aparece en el package ejemplo hash. De seguro el catedrático no tiene. Ahí está. Lo vamos a agregar entonces por aquí. ¿Qué pasa ahora? Dice... Vamos a ver. Bien, creo que aquí, pues, por alguna combinación de teclas, se hizo la importación de catedrático. Así que esto sí lo vamos a quitar. Y entonces aquí sí debería de tener el mismo package para que tenga relación con lo que estamos viendo. Ok, vamos a regresar por acá y le vamos a asignar entonces este mismo tamaño al arreglo que vamos a crear y con ello hemos quitado ya los errores que teníamos pendientes. Este solo sería un warning porque no hemos comenzado a utilizar esa variable, entonces no le veo ningún problema a esto. Muy bien. Ok, lo que necesitamos entonces es generar la función hash, porque la función nos va a permitir el decidir cuál va a ser el índice dentro del arreglo en el cual vamos a ir almacenando los diferentes datos que nosotros pudiéramos llegar a crear. En este caso yo voy a guardar 3 objetos representando a 3 catedráticos del curso de la carrera. Vamos a agregar entonces una variable catedrático. Voy a nombrarse para ser más rápidos. Llamamos el constructor, que se llama catedrático. Y este pues, está esperando el número de catedrático y un string que representa el nombre. Muy bien, entonces vamos a poner aquí los números 1925, por ejemplo. Y el nombre sería Cristian López. Como les dije, vamos a crear otras 2 instancias, pero esta vez vamos a utilizar la misma variable que ya está creada y solamente le vamos a asignar otros valores para que tengamos diferente información. Vamos a poner al Inge Ochoa por acá, Alfredo Ochoa, y por último vamos a cambiarle también a la tercera instancia el código de catedrático. Le vamos a poner aquí Armando Rivera. Okay. Estos serían los 3 objetos que yo necesito almacenar en el arreglo, pero lo que me hace falta aún es el poder llegar a definir cuál es el índice de las 35 ubicaciones que va a tener como tamaño este arreglo, el poder saber cuál es el índice que le corresponde a cada uno. Pero para no hacer, o más bien porque realmente quien sabe qué valores
son característicos de la clase, están definidos de parte de las propiedades, pues en este sentido tendría que ser la clase catedrático y nada más que ella. Así que dentro de la clase catedrático es donde nosotros vamos a implementar la función hash, que será la encargada de decirnos cuál debería ser el índice que le corresponde a cada instancia en base a la información que tiene. Y pues aquí, de igual manera, vamos a generar código que ya proporciona la herramienta. Vamos a utilizar, en el caso del hash, seleccione los valores a incluir en la tabla hash. Veamos qué nos genera esto. Yo no quería el equals, pero déjamelo por ahí para ver qué hace. El equals no me va a servir de momento y lo voy a quitar para que no haga ruido. Y por acá tengo ya alguna noción de qué es lo que va a hacer. Nuestro método que se llama hashCode, que es el que se va a encargar de generar el índice que le corresponde a la clase catedrático por cada una de las instancias que se lleguen a generar. Por default, pues nos genera un código base que puede llegar a ser útil. Como ejemplo, aquí hay dos formas de poder generar un hash basado en una propiedad o de manera independiente o en la otra, en fin. Yo en este caso, pues como el número de catedrático sé que es entero, pues la verdad no necesito hacerle mayor cambio, sino más bien el hacer algo que me garantice que funcione de manera correcta. Los números que vimos por acá de ejemplo, pues son números bien amplios en relación al tamaño que tiene, que sería 35. O sea que yo este valor no lo podría utilizar como un valor así directo, porque no cabría el índice 10.925 dentro del tamaño que está definido en el arreglo. Pero según vimos en la clase, hay un mecanismo que se conoce como aritmética modular que me permite sesgar los valores para que no salgan del tamaño que está definido en el arreglo. Si recuerdan, el tamaño está también disponible en esta propiedad de la misma clase. Pues entonces a mí se me ocurre el utilizar ese valor para poder llegar a hacer la implementación de esto. Ok, así que ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada voy a borrar esto que me generó la herramienta y lo vamos a implementar de esta manera. Vamos a tomar el número de catedrático, pero esta vez lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner aquí una variable que sea de tipo long, porque no estoy seguro si va a ser un valor grande, corto, que sea. Bueno, lo vamos a hacer de manera directa. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a tomar el valor del catedrático. Y por aritmética modular, lo que hacemos es calcular el resto y esa va a ser la ubicación que nos va a dar para que cada objeto tenga un lugar en el cual podamos hacer la inserción de ese objeto que estamos creando. Para que no se salga de un tamaño específico, pues tendríamos que saber de qué tamaño va a ser el arreglo. Y el arreglo, recuérdense que ya lo configuramos en esta propiedad que es estática. Así que este resultado lo vamos a aplicar de esta manera. Y con eso pues ya tenemos la implementación del método hashCode sobrecargado, por supuesto, para que nos retorne la ubicación que le corresponde para cada una de las instancias. De momento no lo vamos a utilizar para almacenarlo, sino únicamente para visualizar. Así que para cada una de estas, para estas instancias vamos a ver cuál debería ser el índice que le corresponde. Así que vamos a ponerle que para la instancia C nos devuelva el hashcode. En este caso, pues para lo que tiene de momento asignado, que sería para el catedrático 10925, que es su servidor. A modo de prueba, vamos a correr esto. Y efectivamente nos dice que para mi persona, la ubicación dentro del arreglo, que es de tamaño 35, debería de ser la ubicación 5. Muy bien, hagamos lo mismo para los siguientes
las siguientes dos instancias que también forman parte del grupo de catedráticos que vamos a almacenar y vemos cuáles son los valores que nos dan. En este caso, para su servidor sería la ubicación 5, para el ingeniero Ochoa sería la posición 0 y para el ingeniero Armando sería la ubicación 25. Y esto pues ya utilizando la lógica de aritmética modular bien simple, utilizando como base el código del catedrático. Muy bien, pero como nuestro objetivo no era visualizarlo, sino almacenarlo, pues basta con decirle que el arreglo en la ubicación c.hashcode nos almacene el objeto catedrático, que en este caso sería Cristian López. Y esta exactamente la misma línea de código la vamos a ejecutar luego de haber creado cada una de las instancias y lo vamos a reemplazar de esta manera. Y pues con esto prácticamente ya tenemos un caso práctico de cómo realizar una operación hash para para almacenar instancias en un arreglo. Digamos de que ese va a ser el ejemplo más simple. Vamos a ver otro de cómo almacenar instancias, pero de tipo alumno. Así que voy a agregar una nueva clase, la clase alumno, para poder modelar un ejemplo diferente. Recuerden que la manera de generar esa función hash puede llegar a ser muy versátil, muy compleja, como también muy simple. Perdón, voy a agregar solamente un archivo Java en este proyecto. Así que le vamos a dar nuevo, crear clase, y le vamos a nombrar alumno. Este va a tener una característica diferente porque el alumno pues tendrá propiedades diferentes. En este caso, el carnet, que va a ser de tipo string, y el nombre, que también va a ser de tipo string. Para este caso, la función hash va a tomar en cuenta las dos propiedades para poder hacer el cálculo. Y por supuesto, pues ya vimos que nos va a ser útil public static entero, el tamaño que va a ser configurado para la propiedad que para poder llegar a calcular, para poder definir el tamaño que va a tener nuestro arreglo. Solamente que, como ya recordé que cometí un error la vez pasada, que no puse el package que le correspondía, pues ahora de una vez lo hacemos. Ok. Bien, ahí está marcando un error, pero creo que ese es ya problema del IDE, porque en realidad no existe ningún error. Vamos a agregar de igual forma, de manera así rápida, el constructor. Y también vamos a agregar los getters y setters para que nos tengamos ahí fijos, pero solamente del carnet y el nombre, porque el tamaño lo vamos a dejar público. Y por último, pues ya sabemos que tenemos que también agregar el código hash, o más bien la función hash. Esta vez no le voy a asignar mayor cosa, tal vez solamente el carnet, pero solo para tener aquí este segmento. El equals, como les dije en el caso anterior, lo estoy borrando solo para que no me cause ruido en relación a lo que tengo como objetivo plasmar por acá. Muy bien, algo pues muy similar a lo que se ve por aquí es lo que vamos a realizar, pero lo vamos a manejar de una manera diferente. Los strings, los objetos de tipo string también ya tienen implementado su método hash, el cual tiene pues su propia lógica de cómo generar el hash para un string. Si ustedes quieren analizarlo de mejor manera, cómo es que lo voy a ejecutar, pues lo pueden hacer. De momento, solamente les voy a contar de qué se va a tratar lo que voy a hacer. Voy a crear esta variable long, mejor porque el número que me va a salir para los strings va a ser más grande. Así que voy a utilizar la propiedad carnet y que la propiedad carnet me devuelva el hash code de un string, algo que ya está implementado. Y a esto que le sume el hash también, pero de la propiedad nombre. ¿Por qué? Porque a mí en este ejemplo se me ocurrió hacerlo de esta manera. Una función hash diferente. Como les decía, si quieren analizar cómo fue implementado el método hash para una clase de tipo string, pues le pueden dar acceso para poder visualizar este algoritmo que está implementado por aquí. Y pues eso les puede llegar a hacer sentido para saber qué es lo que internamente está generando. Bien,
Pero eso se los dejo de tarea porque es algo que yo no quiero analizar de momento, sino continuar con el ejemplo. Bien, esto como fue código generado, pues tampoco lo voy a utilizar. Y por último, lo que sí voy a hacer es que, como es un número bien grande el que me va a generar esta operación de suma que estoy haciendo aquí, lo que tengo que hacer es sesgarlo para que no se salga del tamaño que va a tener el arreglo. Como yo sé que va a estar en una variable de tipo, perdón, una variable que se llama tamaño, pues entonces lo volvemos a sacar la lógica de aritmética modular. Aquí me está dando un error porque esta variable hash es del tipo long y tiene que devolver un entero. Entonces lo que voy a hacer es de que bueno, lo voy a castear. Y con eso pues ya voy a tener algo más, perdón, yo voy a poder quitar el error que tenemos por aquí. Listo. Este va a ser entonces el método hash que va a servir para la clase alumno. Muy diferente porque hicimos dos acciones. Una sería sacar los hashes de tanto el carnet como el nombre y a ello le aplicamos una aritmética modular para que no se salga del tamaño que va a tener nuestro package. Y pues para poder probarlo, vamos a realizar también aquí en esta misma clase un ejemplo. Primero que nada, tenemos que definir para qué es que vamos a utilizar esto, teniendo, digamos, una secuencia sobre lo que estábamos tratando. En este caso va a ser un arreglo para almacenar los alumnos que, no sé, se me ocurre los alumnos que son de primer ingreso, por poner algo de ejemplo. Los vamos a guardar aquí en este arreglo. Así que vamos a utilizar un tamaño de el arreglo que sea de 101. Alumno.tamaño es igual a 101. Porque estoy usando ese número en primer lugar porque tiene la capacidad para almacenar la cantidad de elementos que yo requiero. Y número 2, estoy utilizando un número primo porque el hecho de que sea un número primo ayuda para que sea más difícil que existan colisiones, porque estoy aplicándole la lógica modular y este valor va a hacer que los números no tiendan a repetirse, a diferencia si, por ejemplo, utilizáramos un número par o un número divisible dentro de 10. Va a ser muchísimo más probable que tengamos más colisiones derivadas de los valores que estamos seleccionando. Por eso es bueno siempre utilizar un número que sea divisible únicamente dentro del mismo y dentro de uno, por supuesto. Entonces agregamos acá, ya ahora sí es la definición del arreglo. Así que decimos que va a ser un arreglo de tipo alumno que le vamos a nombrar como arreglo alumno. Le aplicamos su respectivo espacio en memoria y decimos que el tamaño va a ser del tamaño que acabo de definir, que sería de tamaño 101. Muy bien. Y pues hay que agregar algunos alumnos a todo esto, ¿verdad? Para tener información que nos pueda servir. Alumno va a ser igual a new alumno. Vamos a crear una primera instancia. Recuerden que el constructor recibe el carnet y después el nombre. Así que vamos a agregar aquí 2010, 7690, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a poner aquí a Walter García. Walter García. Y pues, igual que en el ejemplo anterior, vamos a agregar otras dos instancias más. Solamente que este va a ser un carnet y un alumno diferente, 2018, 7690, y pongamos acá un correlativo diferente, 1456. Y este sería entonces Juan Juárez. Y por último, un alumno diferente, 2014, 7690, y vamos a poner por acá 98754 y vamos a agregar a Pati Navas. Muy bien. Entonces ya tenemos a Pati Navas y a otros dos alumnos para que podamos hacer alguna prueba. Pues la función hash ya la vimos cómo fue implementada, así que vamos a ver qué resultado nos da. Para el alumno Walter García,
y posteriormente para el alumno Juan Juárez, y cuál va a ser la ubicación. Perdón, aquí me hizo falta algo. Aquí nos tiene que devolver el hash code. Ok. Y el hash code para este. Excelente. Entonces ahora lo echamos a andar para ver cuál va a ser el índice que le corresponde a cada uno. En este caso, pues, para el alumno Walter García va a ser la ubicación 4 dentro de ese arreglo que es de tamaño 101. Para Juan Juárez sería la ubicación 44 y para Pati Navas le correspondería la ubicación 95. Y lo único que hace falta ahora hacer es quitar estos mensajes para agregarlos en el arreglo en la ubicación que nos está devolviendo el método o la función hash que fue implementada para cada uno de los alumnos, tal cual como lo hicimos con los catedráticos. Muy bien, este fue el ejemplo que pues yo, por cuestiones de tiempo, ya no lo pude compartir con ustedes durante la clase, pero pues para acá ya le he invertido algunos minutos para dejárselos listo y que puedan tomarlo como referencia. Ojo, es una referencia nada más. Esto es lo más simple que puede llegar a ser implementado de funciones hash. Hay cosas muchísimo más avanzadas y sofisticadas que definitivamente pueden llegar a dar un mejor resultado que a ustedes les corresponderá también ir investigando para conocerlas. Entonces, con esto voy a dar por terminada esta clase.